Traición de sangre. Todo comenzó en una etapa de mi vida que parecía prometedora y llena de luz. Estudiaba la carrera de mercadotecnia, un campo que siempre me había fascinado. Desde pequeña me habían enseñado el valor del esfuerzo y la dedicación, valores inculcados por mis padres, dos almas devotas y ejemplares que veían en la fe no solo un refugio, sino también una guía para conducir sus vidas y la de sus hijos. La universidad se convirtió en mi segundo hogar. Me sumergí de lleno en mis estudios, atraída por el vasto mundo del marketing y la publicidad. Aunque tenía muchos pretendientes, nunca permití que distrajeran mi atención de lo verdaderamente importante, mi educación y futuro profesional. Mis compañeros y profesores me reconocían como una de las estudiantes más aplicadas y prometedoras de mi generación. Al llegar al séptimo semestre, se abrió la puerta a una oportunidad que había estado esperando con ansias: las prácticas profesionales. Después de enviar varias solicitudes, tuve la suerte de ser aceptada en una de las empresas más grandes y respetadas de la localidad. Este logro no solo era un reflejo de mi dedicación, sino también un paso crucial hacia mi futuro profesional. Mi experiencia en la empresa superó todas mis expectativas. Desde el primer día, fui acogida con brazos abiertos, especialmente por mi mentora, una mujer agradable cuya pasión y conocimiento en el campo del marketing no tardaron en inspirarme. Rápidamente establecí una excelente relación con ella y con el resto del equipo. Me sentía como si finalmente hubiera encontrado mi lugar en el mundo, un entorno donde podía aprender, crecer y demostrar mi valía. A pesar de mi dedicación al trabajo y los estudios, nunca descuidé mi vida social. Era conocida por ser amiguera, disfrutando de la compañía de mis amigos, tanto dentro como fuera de la universidad. Las salidas a bailar era una de mis actividades favoritas. La música y el movimiento siempre habían sido para mí una forma de expresión y libertad. Me gustaba vestir bien, a veces de manera que podía considerarse provocativa, pero siempre fiel a mi estilo y personalidad. Nunca dejé que los juicios ajenos moldearan mi forma de ser. Así transcurrían mis días, entre el ajetreo de la empresa, las aulas de la universidad y las noches de diversión con amigos. Sin embargo, lo que no sabía era que esta etapa de luz y aprendizaje pronto daría paso a una serie de eventos que cambiarían mi vida de formas que nunca hubiera podido imaginar. Era el comienzo de un camino que pondría a prueba no solo mi fortaleza, sino también mi cordura. Mi hermana Carla y yo siempre fuimos más que hermanas. Éramos confidentes, consejeras una de la otra, un dúo inseparable que compartía risas, sueños y en ocasiones las inevitables lágrimas. A pesar de nuestras diferencias, nuestra conexión era profunda, un lazo que se fortalecía con cada experiencia compartida. Carla trabajaba en la misma empresa donde yo había comenzado mis prácticas profesionales, aunque nuestros mundos laborales apenas se tocaban. Ella formaba parte del equipo de producción, una ingeniera industrial cuya habilidad y dedicación eran reconocidas por todos en su área. Era una coincidencia feliz, pero no tuvo influencia en mi aceptación como becaria. Cada una había labrado su propio camino, basado en méritos y esfuerzos. Aunque compartíamos el mismo rasgo de belleza, Carla poseía una chispa, una vivacidad que la hacía destacar.
siempre rodeada de amigos. Su carisma y energía atraían a muchos, lo que daba lugar a rumores sobre sus preferencias amorosas. Rumores que, en realidad, eran infundados, y a los que no dábamos mayor importancia. Ambas solteras, nuestra vida amorosa era un tema frecuente de conversación, aunque nuestras experiencias eran distintas. Mientras yo me mantenía enfocada en mis estudios y prácticas, Carla disfrutaba de una amplia red de amistades que incluía tanto a hombres como mujeres, sin que esto definiera algo más allá de su sociabilidad. Carla dividía su tiempo entre el trabajo y la universidad, una rutina exigente que manejaba con una eficiencia admirable. Sus mañanas estaban dedicadas a la empresa y las tardes a su formación académica. A pesar de nuestros horarios, a menudo opuestos, encontrábamos momentos para compartir, siendo la hora del almuerzo uno de esos preciados instantes. Un día, nuestra coincidencia en la cafetería de la empresa marcó el inicio de un nuevo capítulo en nuestras vidas. Carla estaba sentada con Saúl, un compañero de trabajo que hasta ese momento no había cruzado en mi camino. Alto, moreno y con un aire de atractivo innegable, Saúl capturó mi atención desde el primer momento. Mi hermana, con su característica alegría, no tardó en presentarnos. La conversación fluyó naturalmente, como si fuéramos viejos amigos en lugar de recién conocidos. No podía negar la curiosidad que Saúl despertaba en mí, un interés que, hasta ese encuentro, había adormecido por mi enfoque en la carrera y el futuro profesional. Ese almuerzo, aparentemente intrascendente, se convertiría en el preludio de eventos que ni Carla ni yo podíamos anticipar. La presencia de Saúl en nuestras vidas, inicialmente casual y descomplicada, pronto revelaría capas y secretos que nos llevarían por caminos inesperados, desafiando la realidad, tal y como la conocíamos. Mi dedicación y esfuerzo en la empresa no pasaron desapercibidos. A pesar de ser aún estudiante, fui promovida, un reconocimiento a mi trabajo duro y resultados sobresalientes. Esta promoción trajo consigo una nueva dinámica en mi relación profesional. Saúl, aquel hombre que había capturado mi atención desde aquel almuerzo con Carla, se convirtió en mi jefe. La jerarquía laboral, lejos de ser un obstáculo, se transformó en el escenario de un creciente afecto mutuo. Durante casi un año, Saúl y yo navegábamos por un mar de indirectas y tensiones no resueltas. Yo estaba decidida a terminar mi carrera antes de permitirme explorar la posibilidad de un romance. Carla, siempre presente, se convirtió en una cómplice de nuestros momentos compartidos. Testigo de la evolución de nuestra relación de amistad a algo más profundo, aunque no explicitado. El gimnasio de la empresa, un espacio que usualmente ofrecía un respiro del estrés laboral, se convirtió una tarde en el escenario de un momento que cambiaría mi percepción de Saúl para siempre. Aquel día, solo estábamos él y yo, sumidos cada uno en nuestra rutina. Saúl, terminando su entrenamiento, se dirigió a la ducha, dejándome sola con un tumulto de pensamientos y emociones. Movida por un impulso que no pude resistir, decidí fisgonear. A través de la bruma del vapor, vi a Saúl de espaldas, revelando un gran tatuaje de una calavera que jamás había mencionado. En ese instante, bajo el efecto del vapor y mi propia agitación, me pareció ver los ojos de la calavera brillar con un rojo intenso, como el fuego. La vergüenza y el temor ante lo que mi imaginación había conjurado me hicieron retroceder, huyendo de la escena. Ese incidente, lejos de enfriar mis sentimientos,
avivó un amor profundo por Saúl. Con el tiempo, y una vez graduada, nuestra relación tomó un nuevo rumbo. Ya no éramos solo colegas o amigos. Nos permitimos explorar esos sentimientos que, durante tanto tiempo, habíamos dejado en suspenso. La relación floreció, basada en el respeto mutuo, la admiración y un amor que parecía destinado a superar cualquier barrera. Fue entonces cuando Saúl, en un acto de amor y compromiso, me propuso matrimonio. La propuesta, lejos de ser un simple formalismo, marcó el inicio de una nueva etapa en nuestras vidas. Acepté emocionada por la promesa de un futuro juntos, sin sospechar que esta decisión nos llevaría por caminos llenos de misterio, pasión y desafíos inesperados. Los primeros años de nuestro matrimonio trascendieron entre momentos de felicidad y la rutina diaria que, poco a poco, fue desgastando la magia inicial. La relación, que una vez fue intensa y llena de amor, empezó a enfriarse. Un cambio que se hizo más evidente y doloroso tras la pérdida de un bebé. Aquel trágico evento marcó un antes y un después en nuestra vida en común, dejando una herida que parecía imposible de sanar. Saúl comenzó a cambiar. Sus salidas nocturnas se hicieron frecuentes, regresando a casa al día siguiente, en un estado que denotaba no solo cansancio, sino también indiferencia hacia lo que había sido nuestra relación. Su comportamiento se tornó errático, y su presencia en el hogar se volvió cada vez más esporádica y distante. Un día, al enfrentar un problema con mi carro, tomé el de Saúl para resolver mis pendientes. Fue entonces cuando descubrí un segundo celular escondido en la guantera. Un objeto que nunca había visto y que Saúl había mantenido en secreto. Intenté acceder a él, movida por una mezcla de curiosidad y temor, solo para encontrar que estaba protegido por una contraseña. Ese hallazgo sembró en mí un mar de dudas y sospechas, pero, a pesar de la tormenta de emociones que me invadía, decidí no enfrentarlo. Temía lo que esta confrontación podría desvelar. El distanciamiento entre nosotros creció con el tiempo. Saúl se mostraba cada vez más ofensivo en sus comentarios, y su indiferencia hacia mis sentimientos se hizo palpable. En busca de consuelo, recurrí a mi hermana Carla, quien se convirtió en mi pilar en esos momentos oscuros. Ella me ofrecía su hombro para llorar, su oído para escuchar mis penas y sus palabras para intentar reconfortarme. En un intento por entender lo que estaba sucediendo, un día le pregunté a Saúl sobre el significado de su tatuaje, aquel que había visto aquel día en el gimnasio y que, de alguna manera, había marcado el inicio de mi caída por él. Su reacción fue de ira y rechazo, diciéndome que no era asunto mío. Esa respuesta, lejos de aclarar mis dudas, solo añadió más leña al fuego de mis sospechas y temores. La relación que una vez prometió amor y compañía eterna se había convertido en un campo minado de secretos, distancias y dolor. La comunicación y el cariño se habían esfumado, dejando en su lugar silencios cargados y miradas que ya no decían nada. La pregunta sobre el significado de aquel tatuaje, que en otro momento habría sido una simple curiosidad, se convirtió en un símbolo de todo lo que no sabía de Saúl, de todo lo que había cambiado entre nosotros. La desesperación y la necesidad de entender lo que estaba sucediendo con Saúl me llevaron a tomar medidas extremas. Instalé un dispositivo GPS en su carro, una decisión impulsada más por el temor y la sospecha que por la confianza que alguna vez definiera nuestra relación. Observé sus movimientos, notando un patrón que incluía visitas frecuentes
a un antiguo parque industrial, un lugar olvidado por el tiempo y la actividad humana. Una mañana de sábado, aprovechando que Saúl yacía dormido en los efectos de una resaca, decidí visitar el lugar que el GPS señalaba. Mi corazón latía con fuerza, movido por una mezcla de miedo y determinación. El sitio era una fábrica abandonada, cuya fachada desgastada y ventanas rotas sugerían años de olvido. Sin embargo, al traspasar el umbral, me encontré con una realidad completamente distinta. El interior del edificio contrastaba drásticamente con su exterior descuidado. El vestíbulo estaba limpio, casi pulcro, y un pasillo amplio se extendía frente a mí, invitándome a adentrarme más en el misterio que envolvía a Saúl. Seguí el camino, cada paso resonando en el silencio sepulcral del lugar, hasta llegar a una gran nave que me dejó sin aliento. La nave había sido transformada en un tipo de iglesia, pero de una naturaleza perturbadora. En el altar, en lugar de símbolos de fe y esperanza, se erguía un enorme esqueleto de calavera hecho de herrería, una representación macabra que dominaba la escena. Alrededor, pendones adornaban las paredes, portando un símbolo que me resultaba vagamente familiar, uno que estaba segura de haber visto antes, pero no podía recordar dónde. Mientras intentaba procesar la escena ante mí, el eco de los pasos me sobresaltó. Alguien se acercaba. El pánico se apoderó de mí, impulsándome a correr con todas mis fuerzas hacia la salida. El miedo a ser descubierta, a enfrentar quienquiera que fuera dueño de esos pasos, borró cualquier otro pensamiento de mi mente. Logré salir de la fábrica y regresar al carro, mi corazón golpeado con fuerza contra mi pecho, la respiración entrecortada por el terror y la carrera. Mientras conducía de regreso a casa, las preguntas agolpaban en mi mente. ¿Qué significaba aquel lugar? ¿Qué papel jugaba Saúl en todo esto? El símbolo en los pendones, la calavera de herrería en el altar, todo parecía conectar de alguna manera con el tatuaje de Saúl, con las noches que pasaba afuera, con los secretos que mantenía. La verdad sobre el hombre con quien había compartido mi vida se desvanecía, dejando en su lugar solo sombras y misterios. Al día siguiente, con el corazón aún agitado por los descubrimientos de la noche anterior, Saúl y yo fuimos a visitar a mi hermana Carla. Ella había formado su propia familia, celebrando recientemente su primer aniversario de boda. Aunque mi mente estaba atormentada por un torbellino de pensamientos y sospechas, intenté presentar una fachada de normalidad, no queriendo preocupar a nadie con mis inquietudes. Sin embargo, al llegar a la casa de Carla, un detalle captó de inmediato mi atención, disipando una alarma interna que no pude ignorar. De su cuello colgaba una delicada cadena de oro, de la cual pendía un dije con un símbolo. Era el mismo símbolo que había visto en los pendones dentro de la nave, que se asemejaba a una iglesia macabra. El mismo que había estado tratando de ubicar en mi memoria desde mi huida de aquel lugar. Con el corazón latiendo aceleradamente, le pregunté a Carla sobre el dije, intentando mantener mi voz lo más calmada posible. Su respuesta fue breve, mencionando que era un símbolo cabalístico. Pero antes de que pudiera indagar más, cambió el tema de manera abrupta. Su evasión fue tan repentina y marcada que me dejó aún más inquieta. La conversación se desvió, pero mi mente permaneció fija en el dije, en el símbolo, en las conexiones que empezaban a formarse como piezas de un rompecabezas perturbador. La revelación me dejó con más preguntas que respuestas.
¿Cómo era posible que Carla, mi hermana, estuviera de alguna manera conectada con lo que había descubierto sobre Saúl? ¿Era solo una coincidencia o había algo más profundo, más oscuro, entrelazando nuestras vidas de maneras que aún no comprendía? El resto de la visita transcurrió en una especie de neblina para mí. Participé en las conversaciones, sonreí y asentí en los momentos apropiados, pero mi mente estaba en otro lugar, intentando desentrañar el misterio que se complicaba con cada nuevo descubrimiento. La imagen del dije cabalístico se quedó grabada en mi mente, un recordatorio inquietante de que había verdades sobre mi familia y mi esposo que aún estaban ocultas, esperando ser descubiertas. Tras días de cavilar sobre el misterioso segundo celular de Saúl, mi determinación me llevó a encontrar la manera de desbloquearlo. La respuesta estaba en un detalle inadvertido, un patrón que repetía inconsistentemente, revelado en los misterios más cotidianos. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, ingresé la combinación, y ante mí se desplegó un universo de secretos oscuros. Las imágenes que encontré borraron cualquier vestigio de duda. Saúl y Carla, mi hermana, en situaciones íntimas, comprometedoras. La traición era tangible. Las fotografías, un testimonio irrefutable de su engaño. La rabia se apoderó de mí, que me impulsó hacia un único fin: confrontarlos. Conduje hasta la casa de Carla, arrastrada por un impulso ciego de ira. Al llegar, la escena que mis ojos presenciaron fue como un golpe directo a mi corazón. Saúl y Carla en el pórtico, compartiendo un beso que confirmaba mis peores temores. La visión desató en mí una furia incontrolable. Me abalancé sobre ellos, mis manos impulsadas por el dolor y la traición. Los golpes y los gritos no tardaron en llamar la atención, y la situación escaló rápidamente hasta que la policía hizo acto de presencia, poniendo fin a la confrontación física, pero no a la tormenta emocional que se desataba en mi interior. La noticia de la pelea, salpicada de escándalo y de traición, ocupó los titulares al día siguiente. La humillación pública era insoportable, pero, paradójicamente, mi corazón aún latía con fuerza por Saúl. A pesar de la evidencia de su infidelidad, de su traición junto a mi propia hermana, una parte de mí seguía irremediablemente atraída hacia él, como si un hechizo oscuro me impidiera romper los lazos que me unían a aquel hombre. Este sentimiento, esta inexplicable atracción hacia Saúl, a pesar de todo, me sumió en una profunda confusión. ¿Cómo podía seguir enamorada de alguien que me había hecho tanto daño? ¿Qué secreto oscuro escondía aquel tatuaje? Aquel símbolo que parecía tener el poder de mantenerme atada a él contra toda lógica y razón. La búsqueda de respuestas se convirtió en mi nueva obsesión. Un camino tortuoso que estaba decidida a recorrer, sin importar a dónde me llevara. En el torbellino de emociones y conflictos que se había convertido mi vida, Saúl finalmente reveló una verdad que jamás habría podido imaginar. Él y Carla, mi propia hermana, eran parte de un grupo que rendía culto a la muerte. Esta revelación, lejos de ser un alivio, solo añadió más peso a la confusión y al dolor que ya sentía. Según Saúl, su relación con Carla no era reciente. Habían sido amantes mucho antes de que yo llegara a la empresa como becaria. Un secreto bien guardado que ahora salía a la luz con toda su crudeza. Lo que más me desconcertó fue su propuesta para el futuro. Pretendía mantenernos a ambas en su vida. Yo como su esposa oficial
y Carla como su amante, viviendo en casas separadas. Esta propuesta, lejos de ser un acuerdo entre iguales, me colocaba en una posición que nunca habría aceptado, de haber tenido plena conciencia de mi valor y mis deseos. Han pasado 5 años desde aquella confesión. 5 años viviendo en una realidad que muchos no podrían ni siquiera imaginar. El hechizo, la fascinación que Saúl ejerce sobre mí, ha sido tan fuerte que incluso mis padres y nuestros amigos cercanos, incluso ni en el trabajo donde nos vemos la cara los tres, no han sospechado la verdad detrás de nuestra fachada matrimonial. La situación, por más increíble que parezca, se ha tornado en una especie de nueva normalidad para mí. Aunque Carla y Saúl me han invitado repetidas veces a unirme a su culto y a compartir el lecho, he permanecido al margen, no por falta de curiosidad, sino quizás porque en lo más profundo de mí, una chispa de resistencia se niega a ser completamente apagada. Esta vida dual, compartiendo a Saúl con mi hermana, bajo términos que nunca habría considerado aceptables, se ha vuelto mi realidad cotidiana. Y aunque parte de mí se resiste a admitirlo, parece que me estoy acostumbrando a este arreglo. La idea de que este pudiera ser mi destino me llena de inquietud, pero la influencia de Saúl es tal que, hasta ahora, he sido incapaz de romper con esta dinámica. Me pregunto, no sin cierto temor, ¿hasta dónde llegará este embrujo? ¿Y qué será necesario para finalmente despertar de él? La aceptación de esta vida, de este amor fracturado y compartido, me enfrenta a preguntas sobre mi propia identidad y los límites de mi voluntad.